hay algo en su ser interior que no ha sido reparado. Y en este sentido estamos hablando del trauma. El punto es que la sanidad interior sucede cuando yo abro el corazón. Si yo no abro mi corazón, el único perjudicado voy a ser yo. Génesis 4:23. Y dijo Malec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Malec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Vamos a orar. Padre amado, Señor Jesús, le pido que ni mis palabras ni mi predicación sean persuasivas ni de humana sabiduría. Que sea su Espíritu Santo edificando a la iglesia, para que la fe de mis hermanos no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en la manifestación del poder de su Santo Espíritu. Se lo pido en el nombre de Jesús. La iglesia dice, pueden sentarse, mis amados. Repita conmigo, la palabra de Dios es poderosa. Ella hace el efecto en la vida del creyente cuando el creyente le da su lugar. Un cristiano puede amar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, pero si no le presta atención a su palabra, este no va a crecer espiritualmente. El crecimiento del creyente se obtiene a través del estudio de la palabra. No hay otro método. Una iglesia donde no se enseña Biblia, cristianos que no estudian la palabra no van a crecer, por lo tanto no van a dar frutos en el reino. Amén. Hoy vamos a hablar en esta serie Sanando la Vida Interior, vamos a hablar acerca de los traumas. Los traumas. ¿Cuánta gente dañada por la vida, como este personaje que vemos en la Biblia, que dice, y dijo Malec a sus mujeres Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Malec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Este hombre está declarando que por causa de su dolor, él iba a herir a otros. Una gente que anda con traumas por la vida es una persona que lastimosamente o lamentablemente andará dañando a otros, incluso a los miembros de su familia. Y lo peor de este tema es que todo ser humano en alguna área de su vida tiene traumas. Por eso es que necesitamos sanar la vida interior. Cuando venimos a Jesús, el Señor nos da muchos beneficios. El primero es que el Señor nos hace formar parte de una mejor familia, la familia de la fe. Y el segundo es que el Señor empieza a renovar nuestras vidas. Pero el Señor trabaja con la vida de la persona según ésta se va rindiendo delante del Señor. Si una persona reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, pero no está dispuesta a rendir delante de Dios todo el dolor que trae en su alma, el Señor no podrá hacer cambios. Dios es todopoderoso, repita conmigo, Dios es todopoderoso. Jesús todo lo puede. Jesús puede cambiar a cualquier ser humano. Pero aquí hay un detalle. El Señor trabaja con la voluntad de la persona. Jesús no hará nada en tu vida ni en la mía que nosotros no le estemos entregando en sus manos. Por eso es importante entender que cuando vengo a Jesús, Él me quita la carga del pecado, pero ahora empieza un proceso de renovación, un proceso donde el Señor empieza a renovar toda mi vida interior, donde el Señor empieza a sacar toda aquella amargura, aquel dolor que por causa del pecado entró dentro de mis emociones, dentro de mi ser, entre eso los traumas. Pero si yo no entrego esas áreas a Jesús,
Jesús no va a tomar de mí aquello que yo no estoy entregando. Aló, debo entregar ciertas áreas para que Él pueda trabajar en mi vida. Vamos a ver cómo se define trauma o la palabra trauma en griego, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Lo define de tres modos el diccionario de la Real Academia Española. La primera es choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente. Preste mucha atención. Un trauma es un choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente. O sea que la persona inconscientemente tiene un daño, muchas veces no se da cuenta que está ahí y que se manifiesta en diversos momentos. Por ejemplo, en el año 2011 los brujos de Veracruz me amenazaron de muerte y por poco pierdo la vida a través de un accidente, y es muy larga la historia, pero el punto es que después de eso yo quedé traumatizado. Yo andaba con alguien en un vehículo y yo iba frenando del lado del pasajero. Y yo iba así agarrado y tenso. Entonces un día yo le dije al Señor, no es justo que yo viva con esto, con este miedo. No es justo que yo esté hablando de fe y de que Dios todo lo puede, cuando yo no puedo entregar esta parte de mis emociones al Señor. Entonces ahí yo empecé a decirle al Señor, quite esto de mí, por favor se lo pido, en el nombre de Jesús yo entrego esta parte. Y sin darme cuenta ya no me asustaba cuando me montaba en un vehículo y alguien iba conduciendo. Ahora me he montado con hermanos que, no voy a decir imprudentes, pero que no respetan ciertas cosas. Y cuando yo veo que pasan de los 70, yo le digo, respete la ley, porque cuando pasa del exceso de velocidad, del límite, el primero que se baja del auto es el Señor. Porque el Señor respeta las leyes establecidas siempre y cuando éstas no se van en contra de Dios. Amén. Y Él dice que debemos sujetarnos. Eso está en Romanos capítulo 3. Debemos sujetarnos a las leyes establecidas siempre y cuando éstas no se van en contra de Dios. La segunda definición es emoción o impresión negativa, fuerte y duradera. Emoción o impresión negativa, fuerte y duradera. O sea, una persona que está traumatizada es una persona totalmente negativa. No sabe ver nada positivo en nada. Repita conmigo, solamente Jesús sana la vida interior. Un psiquiatra, un psicólogo, un consejero pueden ayudar mucho, pero la raíz del problema solamente la puede corregir Dios. Repita conmigo, Dios. Hay cosas que pueden hacer los humanos, los naturales, pero hay otras que solamente la puede hacer Dios. Y remover cuestiones de nuestro ser interior solamente lo puede hacer el Señor. Algunos sucesos de la vida provocan un sufrimiento que es profundo y puede durar toda la vida. Eso se le conoce como trauma. Muchos pasamos por experiencia, quizá desde niños o ya de adultos, que hasta el día de hoy nos acompañan y que cada vez que pensamos en eso produce dolor, que no se va de nosotros. Eso indica una sola cosa, que todavía esa herida está viva en nosotros. Todavía esa herida provoca dolor en nosotros. ¿Cómo yo me doy cuenta que el Señor está sanando mi vida interior y que ya no tengo esos traumas con los que luchaba anteriormente? Que puedo pensar en esas cosas y ya no me generan tristeza, ya no me generan dolor o ira contra la persona que produjo en mí ese daño. Un trauma es una situación fuera de control que conmociona a la persona. Algo que le pasó a alguien fuera de su control, que cuando piensa en eso se desploma, que eso no le deja avanzar, no le deja levantarse en la vida. Como violación, ver el caso de
de que le quiten la vida a un familiar al lado de uno, como el caso de un joven que está siendo muy conocido en las redes sociales. Y el muchacho, pues, de entrada se le nota que tiene algún problema mental. No es peligroso, pero se le nota que tiene algún problema, algún desvío en su línea de pensamiento, algún problema mental. Y ese muchacho, cuando da el testimonio de lo que a él le sucedió cuando niño, ahí usted logra entender por qué él se comporta así. Ese muchacho a la edad de 8 años le mataron su madre al lado de él. Y eso lo marcó para siempre. Y se le nota cuando habla, cómo se comporta, se nota que hay algo dentro de él que no está bien. Claro, ¿quién se puede levantar de una situación así? ¿Quién puede superar un suceso así? Por eso es importante entender que si nosotros ponemos nuestras emociones en Cristo Jesús, Él nos va a dar la solución, nos va a sacar de ahí y nos va a dar victoria en su nombre. Y no es que eso se va de mi mente, eso va a estar ahí, pero ya no me va a afectar como me afectaba antes de que Jesús sanara esa área en mi vida. Entonces los traumas están en todos los seres humanos, en algunos con altas proporciones, en otros algo muy leve, pero todos en algún punto tenemos áreas en las que fuimos traumatizados. ¿Aló? ¿Hay alguien en casa? Cuando una persona no ha podido sanar su trauma, puede acabar hiriendo a otros. Esto incluye a su familia. Cuando nosotros tenemos un trauma y no logramos superarlo es cuestión de tiempo para que empecemos a marcar a otros. Ejemplo, como el muchacho que creció lastimosamente, esto es un caso muy común en nuestra América Latina, el muchacho que nació sin la protección de un padre, sin un buen ejemplo en la casa, o sin la protección de su mamá, y cuando fue un adulto, pues se fue por un mal camino, y todos esos traumas que trae desde niño, el día que entra en una relación, pues lastimosamente lo replica en su familia. Y lo que él vivió es lo mismo que va a enseñar. En la entrada de la habitación de mis padres había un cuadro o algo ahí, no me acuerdo qué era, que decía: el niño aprende lo que vive. Por eso es importante aprender a dar el mejor cuidado a nuestros hijos sin caer en el punto que caen algunos padres que son sobreprotectores y lo que están criando es a una persona pusilánime que lo están traumatizando porque no le están enseñando la realidad de la vida. Y cuando va y choca con la realidad de la vida, este muchacho pues no estaba preparado porque sus padres lo protegieron tanto. Y lo protegieron tanto que crearon una vasija de cristal que cuando se expuso se rompió con facilidad. ¿Aló? Pero lastimosamente hay familias dañadas por uno de los dos, que el padre o la madre, que experimentaron traumas, no pudieron salir de ahí y en su vida adulta están dañando a su familia. ¿Aló? Padres que piensan que haciendo lo que hacen, en el caso de que a veces son sobreprotectores porque no quiero que dañen a mi hijo o a mi hija como me dañaron a mí, no se están dando cuenta que también están haciendo otro daño ahora diferente en la vida de su hijo o de su hija. Por eso es importante meternos en la palabra, crecer en relación a lo que la Biblia enseña en el tema de la familia y entender que mis traumas, si yo no los pongo en las manos de Cristo, si no aprendo a buscar sanidad interior, van a terminar dañando a otros. Y el que dice aquí que no tiene un área que tiene que ver con sus emociones en el tema de lo traumático, entonces una de dos: o usted es un ángel que nos visita, o tiene un espíritu de mentira que hay que echárselo fuera. Porque por causa del pecado, todos los seres humanos luchamos en diferentes áreas con este tipo de cosas. ¿Hay alguien en casa? ¿Cuáles son los síntomas de trauma, pastor? Bueno, pudiéramos mencionar muchos, pero voy a mencionar algunos. El primero es ansiedad. Usted ve una persona ansiosa, ahí puede que haya ese problema. Pánico, depresión. Hay
personas que están luchando con la depresión y es por cuestiones de traumas. Miedo intenso. Yo he visto personas que le tienen miedo a la policía. Esas personas nunca han cometido un delito. No son delincuentes, no andan haciendo lo malo, pero ven un policía y se ponen nerviosos. Entonces hay que preguntarse qué pasó en la vida de esta persona que hace que manifieste miedo a las autoridades. Ira, sensación de soledad. Todas estas son señales de una persona que está luchando con trauma. Una persona que está luchando con traumas se siente sola, se siente como que nadie está con esa persona, como que nadie está con ella o con él. Y andan por la vida tristes y solos porque están traumatizados. Hasta canciones se han hecho, ya ustedes la conocen. Qué triste. Y todas esas cosas que pudiéramos mencionar. ¿Por qué? Porque el mundo está luchando con mucho dolor por causa del pecado. El pecado echó a perder todas las cosas, principalmente el mundo interior del ser humano. Y para eso el mundo busca salida como el alcohol, como las drogas y un sinnúmero de cosas. Pero no se supone que cuando el creyente, que obviamente es creyente, está en Cristo, no se supone que cuando esa gente del mundo viene a Cristo y es un creyente, no se supone que viva luchando con esas cosas porque ya Jesús le dio la victoria. Entonces, cuestión de conocer qué dice la Biblia, de cómo puedo salir de ahí, de cómo puedo soltar esos traumas. Hay gente que pasa por la vida con la mochila de sus traumas, hablando de ellos, donde quiera que llega habla de sus traumas, y lastimosamente dicen que han conocido a Jesús, pero no saben cómo entregar su dolor. Entonces ahí hay un problema, repita conmigo, ahí hay un problema. Si esa persona se le pone en la iglesia a servir, va a dañar a las personas que están a su alrededor. Si está en un trabajo, siempre hay un chisme, hay una cosa, un dime. Donde quiera que llegue esa persona va a tener problemas. Y el problema no está en el lugar donde esa persona llegó, el problema está en el corazón de esa persona. Y esa persona lastimosamente no sabe cómo entregar su dolor, cómo salir de ahí. Repita conmigo, el Señor quiere sanar todo trauma. Mire el texto que leímos. El escritor, el hombre que se cita aquí, Malek, dice, yo voy a golpear a otros por mi herida. Eso es lo que hace una persona traumatizada. Golpear a otros. Una persona traumatizada lo único que va a hacer es pasar su dolor a su generación, pasar el dolor a sus hijos, pasar el dolor a su familia. ¿Por qué? Porque no tiene otra, no sabe cómo sacar eso de ahí. Por más que quiere, por más que ama a su familia, acuérdese que nosotros nos mostramos tal y como somos delante de nuestros familiares más cercanos, que son nuestras esposas, hijos. Ahí es donde nosotros mostramos realmente lo que somos. Y a esa gente que uno le puede dañar la vida si uno no deja que el Señor haga el trabajo en la vida de uno. Y esa gente traumatizada, usted la ve muchas veces en las congregaciones que tienen ciertas características que los identifican. Por ejemplo, esas personas no son estables en una congregación. Hoy están aquí, mañana están allá, luego están allá, luego están allá. Y en todas las iglesias hay problemas. Ninguna iglesia sirve para ellos. Ninguna iglesia tiene la solución para ellos. Cuando van a hablar acerca de su experiencia de trabajo, es impresionante porque han trabajado en menos de 10 años en más de 100 lugares. Uno se pregunta, ¿y qué está pasando con esta persona? No, lo que pasa es que en esos lugares donde yo hago trabajo la gente no sirve. La gente es mala. Y ellos andan por la vida como víctimas. Victimizándose siempre. Justificando su falta. Ah, yo soy así porque fulano es así. Ah, yo soy así porque el pastor es así. Ah, yo soy así porque el hermano es así.
Y andan siempre buscando sobre quién justificar o lanzar la culpa para justificar el por qué están traumatizados, el por qué andan con traumas por la vida. Y yo les tengo mala noticia. Los que viven así nunca podrán ver la plenitud de Dios sobre su vida. Los que viven así nunca podrán ser levantados por Dios para proclamar el evangelio con poder y autoridad. Los que viven así nunca podrán tener una familia saludable. Recuerde que no existen familias perfectas. Por eso los expertos emplean dos términos: la familia funcional y la familia disfuncional. Una familia que tiene problemas igual que cualquier otra, pero que saben llevar sus problemas y ponerlos sobre la mesa y buscar soluciones sabias. Eso es una familia funcional. Una familia disfuncional es una familia que tiene un problema, pero que no saben ponerse de acuerdo. Esa familia no funciona. Entonces, cuando yo no sé ponerme de acuerdo, cuando yo no sé trabajar correctamente mis emociones, es porque tengo cosas dentro de mí que no he superado. Y lo peor que puedo hacer es lanzar la culpa sobre otros. Eso es lo peor que puedo hacer. No, porque yo soy así por aquel. No. Usted es así porque usted no ha logrado superar ciertas áreas de su vida. Y hasta que no la supere, va a seguir siendo así. Si usted se va al Salmo capítulo 34, versículo 18, hay un texto clave que nos enseña cómo Dios puede ayudarnos a salir de los traumas. El texto dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. O sea, en este texto el Señor está diciendo que Él está cerca a la gente que es de Cristo y que está luchando con traumas, con quebranto en su corazón. Él dice: yo estoy cercano a ustedes. Entonces, si Él está cercano a nosotros, ¿por qué no logramos salir de ahí? Si Él está cercano, si Dios está viendo mi dolor, mi condición, mi situación difícil, si Dios está viendo mi trauma, si Dios está viendo mi falta de perdón, si Dios está viendo todas mis luchas internas, entonces ¿por qué Dios no me saca de ahí? Repita conmigo: lea la Biblia. Vamos, lea la Biblia. La Biblia no es para tenerla de decoración. La Biblia es para estudiarla. Mi pueblo fue destruido, dice la Biblia, porque le faltó conocimiento. O sea que el problema principal de los cristianos es la falta de conocimiento bíblico. Satanás nos gana ventaja porque ignoramos lo que dice las Sagradas Escrituras. Satanás nos gana ventaja porque ignoramos las bendiciones y las promesas que se le han hecho a los hijos de Dios. Y aquí vemos un texto que dice, y esto es una promesa, que Dios está cercano a los quebrantados de corazón. Entonces, ¿por qué andas con ese dolor si Dios está cercano a ti? Tenemos otro problema también dentro de la iglesia cristiana. Es que nos encontramos hermanos que ellos piensan que las cosas de Dios suceden por arte de magia. Entonces relacionan la Biblia hasta con conceptos de brujería. Aquí dice que él me va a sanar emocionalmente. Pues ya lo hizo, está hecho. No. Repita conmigo: lea la Biblia. En la Biblia hay muchos hombres que tenían traumas y que ellos muestran un ejemplo claro de cómo salir de ahí. Y eso lo podemos ver quizá más adelante si profundizamos más en este estudio. Uno de ellos es el apóstol Pablo, que fue un hombre muy sincero y que sabía reconocer
sus problemas internos. Tú no puedes esperar mover de Dios sobre tu vida y querer ver cosas grandes de Dios si el mundo interior primero no está sano. Si el mundo interior no está sano, es cuestión de tiempo para que Satanás te ponga una trampa y te haga caer. La vida interior tiene que estar sana delante de Dios, tiene que estar firme en los principios bíblicos para que pueda ser productiva en la vida física. ¡Aló! Pastor, entonces si Jehová está cercano a mí, que estoy quebrantado de corazón y salva a los contritos de espíritu, ¿por qué en mi trauma, en mi dolor, en mi desgracia, yo no veo a Dios obrando en mi vida? Simple. Porque no sabes cómo entregarlo. Yo me acuerdo que cuando era niño había un merengue no cristiano que decía que hay gente que le gusta que le pongan la comida en la boca y le muevan la quijada. Y hay gente así en el reino, que ellos quieren que la parte que le corresponde a ellos hacer, la haga Dios o la haga el pastor o la hagan los hermanos. Y mientras tú no haces lo que a ti te corresponde hacer, no verás resultados. Dejemos esa fantasía y ese evangelio sensacionalista, decir lo declaro, lo recibo, que esto y que lo otro. Mentira del diablo. Eso es metafísica, eso no es fe. La fe es otra cosa. La fe se empodera en base a la obediencia. Y la obediencia es a la manera de Dios cuando logramos sanar nuestra vida interior. Porque ¿de qué me vale decir Señor, Señor, cuando en mi corazón tengo algo contra mi hermano? ¿De qué me vale decir Señor, Señor, cuando estoy cuando estoy dañado emocionalmente y no puedo ver a mi hermano porque no lo paso, porque no quiero saber de él, simplemente porque no he querido resolver traumas que traigo desde la niñez? Usted no ha escuchado personas decir, yo soy así Dios me ama, con su temperamento y su carácter complicado. Esa gente no va a llegar muy lejos porque son mediocres. No saben reconocer que necesitan arreglar eso. Si yo no ajusto ciertas cosas de mi vida, Dios no puede llevarme a donde Él me ha prometido. Entonces hay áreas que la arregla Dios y otras que la tengo que entregar yo. Y eso se aplica al tema de los traumas. ¿Cómo puedo ser libre de los traumas, pastor? Primero, el primer paso que debe dar si quiere salir de ahí es que debe hablar con la persona que le produjo dicho trauma. Debe abrir su corazón a esa persona y decirle, mira, tú me dañaste. No abrir su corazón para entrar en contienda, ¿no? Sino abrir su corazón para perdonar. Tú me dañaste, pasó esto, me hiciste aquello, me hiciste lo otro, pero hoy yo decido perdonar. Y es muy probable que en ese proceso el afectado explote en llanto. Eso es muy probable, pero es necesario. ¿Por qué? Porque el dolor del trauma solamente se resuelve buscando a la persona que produjo ese trauma, acercándose a esa persona para sacar ese dolor del ser interior. Segundo, no luche por esconder lo que pasó, porque eso le va a hundir más. Hay personas que, y mire, y esa cosa pasa mucho en nuestra América Latina, y perdone lo que voy a decir, por la falta de educación pasaba o pasa, no sé, mucho en América Latina. Que venía alguien y tocaba a un niño, el niño se lo decía a sus padres, ay, cállate, que miembro de la familia, que para que no salga un escándalo, que esto y que lo otro. O sea, eso es falta de conocimiento, eso es ignorancia. O sea que tú estás diciéndole a un niño o a una niña que sufra ese dolor que le va a marcar toda la vida y que lo puede dañar de por vida. No que lo pueda dañar, no, que lo va a dañar de por vida, para no sacar un escándalo, porque la gente, ¿qué va a decir? Entonces a ti te preocupa más qué va a decir la gente, a qué va a suceder con este miembro de tu familia. Por eso que yo digo ignorancia.
Porque solamente gente ignorante hace algo así. Entonces ese trauma en esa niña o en ese niño fue producto de familiares que no entendieron que por tratar de no ofender o de levantar escándalo, le están haciendo un daño grave a una persona que apenas va empezando a vivir. ¿Aló? Entonces por eso es importante que el que tiene el trauma debe sacarlo. Hay mucha gente traumatizada porque desde niños sus padres decían, cállate para que no se arme una situación, para que esto no lo sepan los vecinos. Y esa persona va por la vida dañado, y es un adulto ya, y está dañado por la vida por hacerle caso a la ignorancia de sus padres. Porque ese tipo de cosas no se callan, ese tipo de cosas se confrontan. Hay cosas que no se van a la oración, hay cosas que se llevan a la corte, como esas. Hay cosas que se llevan delante de las autoridades, como esas. Y por eso hay mucha gente que anda por la vida traumatizado y callado, porque desde niño le enseñaron que esas cosas no se hablan. Y por eso es que usted ve gente dentro de la iglesia que cualquier cosita los ofende, que cualquier cosita los hiere, que cualquier cosita les produce un dolor grande. Entonces, ¿por qué esta persona es así? Simple. Hay algo en su ser interior que no ha sido reparado. Y en este sentido estamos hablando del trauma. Pasó algo en su vida que le dañó, que ha entregado su vida a Jesús, que está en el Señor, pero que no ha sabido superar. Quizás porque no le han explicado que la Biblia enseña cómo salir de ahí. Y la Biblia dice que Dios está cercano, que Dios quiere sanar al quebrantado de corazón, pero para salir de ahí yo tengo que abrir los labios. Yo tengo que sacar eso de mi vida. Primero, hablar con la persona que me produjo ese trauma. Segundo, no luchar por esconder eso que pasó, porque me va a hundir más. No esconda su dolor. Saque su dolor, pero con gente, obviamente, que sepan aconsejar. Imagínense que usted vaya donde Juana Saltitopa, la chismosa de la iglesia, a hablarle de esta situación. Entonces, el trauma se le va a empeorar, porque como es chismosa lo va a regar en toda la iglesia, en todo el barrio, y ya todo el mundo va a saber su vida dolorosa. Pero lo tercero es que debe buscar un consejero cristiano, alguien que aconseje desde la Biblia. Y por último, debe expresar sus sentimientos genuinos a este consejero. Así es que Dios empieza a curar el corazón de la gente. Así es que Dios empieza a sanar el corazón de la gente. Esto lo vemos también en el libro de los Hechos con Simón el Mago. Cuando Pedro le dijo, tú estás en cárcel y estás amargada tu vida. Simón el Mago le dice, yo necesito ayuda. Rogad vosotros al Dios del cielo para que estas cosas que has dicho no vengan sobre mí. Dios tiene el poder de sanarnos. El punto es que la sanidad interior sucede cuando yo abro el corazón. Si yo no abro mi corazón, el único perjudicado voy a ser yo. Gente que no saben hablar de su dolor, son gente que no van a ser felices en la vida. Incluso por eso es que usted ve que en países desarrollados como este se hacen reuniones de personas dañadas para que cada quien hable en un círculo de su dolor y de todo lo que vivió. ¿Por qué? Porque la misma ciencia ha descubierto que cuando uno habla, estas cosas se van sanando sin uno darse cuenta. Pero lastimosamente hay gente que esconde eso debajo de la mesa y dice, prefiero olvidarlo. No, eso no se va. Y cada vez que venga una situación difícil sobre tu vida o tenga una situación con una persona, eso va a hacer que la reacción para con aquella persona que te produjo una ofensa sea peor, porque traes un daño desde hace tiempo que no se ha resuelto. Por eso usted ve personas que explotan de una forma impresionante. Dice, wow, pero ¿y qué pasó? ¿Aló?
Personas que están muy bien, muy tranquilitos, esto y lo otro. Hermano, esto y lo otro. Santo. ¿Y esto? ¿Por qué? Porque esa persona en su subconsciente trae muchos traumas, siente que le están molestando y llega un punto que explota, pero no explota por esa molestia que le están provocando, explota por todo lo que trae acumulado desde la niñez. Y eso tiene solución según la Biblia. La Biblia enseña en el Salmo 107, versículo 13 hasta el 14, cómo el Señor nos saca de ahí. Oiga lo que dice el texto. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Entonces, oiga cómo empieza el texto diciendo, dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia. Repita conmigo, yo debo clamar a Dios, pero también dar paso de fe. Bueno, yo creo que Dios me va a sanar de esta situación. Pues lo primero que voy a hacer es lo que mencioné anteriormente, buscar al que me produjo ese mal. Porque la Biblia me dice que yo tengo que aprender a confesar mis ofensas con los demás. Si estoy molesto con usted por alguna cosa, debo hacérselo saber en amor. Aló, con respeto. Si estoy guardando algo contra usted, debo hacérselo saber. Estoy ofendido por esto y por aquella cosa. Eso lo que va a traer es libertad a mi espíritu. Porque mi alma se está descargando de esas emociones negativas. Pero cuando retengo esas cosas, eso se va incrementando. Y después vienen los problemas en el trabajo, en la iglesia, en la familia, en esto y en aquello. Es una persona que no cabe con nadie. Simplemente porque trae un daño interno que no ha sabido entregar. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Repita conmigo, Dios es poderoso para sanarme. Pero oiga, ellos clamaron. Ellos pidieron a Dios. ¿Vos le has pedido a Dios que te sane del rencor contra aquella persona que te hizo un daño? Porque si le pedís a Dios que te sane de aquella persona con la que se guarda aquel rencor, lo primero que Dios va a ministrar a vuestros corazones es, llama a esa persona. Llama a esa persona y pide perdón. No, pero que el ofendido fui yo. Pero él fue que me faltó el respeto. Y Dios dice, llama y pide perdón. Porque el perdón desata. No importa quién cometió la situación, pero el que es maduro, repita conmigo, maduro, y no es el presidente de Venezuela, maduro, aquel cristiano que sabe conocer lo que dice la Biblia. ¿Usted no ha visto evangélicos que son expertos citando textos? Wow, pero este es una enciclopedia, pero no se aplican nada de lo que citan. Yo conozco un tipo que es un charlatanazo, un sinvergüenza, que ese ni a Cristino llega. Y ese tipo me agarra a mí y me mete en un bolsillo citándome texto bíblico. Pero vaya a ver su estilo de vida. Esto no es cuánto texto bíblico yo cite. Esto es cuánto texto yo sepa aplicarme. La Biblia es para aplicársela. La Biblia no es para mostrar cuánto yo conozco. La Biblia es para mostrar cuánto Jesús me ha cambiado. Aplicándomela. Entonces lo primero es que yo clamo al Señor en mi angustia y Él me libra de mis aflicciones. ¿Cómo? Reconociendo. ¿Qué fue lo que hizo Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 24? Pablo reconoció que había un problema en su ser interior. Y dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues Pablo sabía reconocer su condición. Y hay gente que no le gusta reconocer su condición. Hay gente que usted le hace ver, mire hermano, hermana, tiene que corregir esto. A mí no, usted conmigo se equivocó. A mí no me señala esas cosas que yo no tengo ese problema. Está bien, Mr. Perfecta, Mr. Perfecto, tú no tienes problema. Somos los demás. Pero eso te va a evitar, primero,
ver la bendición de Dios en este plano terrenal. Y segundo, puede evitarte hasta entrar al cielo. Porque la Biblia dice en la carta a los romanos que de un corazón que brota a raíz de amargura, esa persona puede dejar de alcanzar la gracia. Por eso es que tenemos que luchar con principalmente los traumas que producen amargura en el corazón. Y luego dice, los sacó de las tinieblas. Repita conmigo, una persona traumatizada vive en emociones bajo tinieblas. Por eso es que son negativos. La gente traumatizada es negativa. La gente con trauma es negativa. Y ellos tienden a generalizar cuando van a decir algo de alguien. Si esa persona es pastor, dicen el que ellos creen que le está dañando. Acuérdense que el traumatizado viene con un dolor de su pasado y de adulto está buscando siempre sobre quién justificar por qué es así. ¿Me están siguiendo? Siempre están buscando sobre quién echar la culpa de por qué soy así. Y si es un pastor, ya no dice, ese pastor dice, no, los pastores son malos. ¿No lo han escuchado ustedes? O por ejemplo, ya que aquí la mayoría somos de México, que hayan tenido una situación con un mexicano, dicen, todos los mexicanos son malos. Usted ve lo que es la persona con trauma. Tuvo un problema con una persona de una nacionalidad y ahora toda esa nacionalidad para esa persona no sirve. Repita conmigo, el que está traumatizado exagera las cosas. Le añade más a las cosas. El que está traumatizado cuando va a hablar de lo que le hicieron, siempre menciona todas las cosas que aquel hizo, pero nunca dice qué hizo esa persona para provocar ese trato. Porque está traumatizado. Ellos siempre son víctimas. Y Dios no quiere que vivamos ahí. Repita conmigo, Dios no quiere que viva ahí. Vamos, que aquí hay más gente. Dios no quiere que viva ahí. ¿Aló? Dios quiere que salgamos de esa condición. ¿Por qué? Porque es una condición que nos hunde en tinieblas y en sombras de muerte. La persona que está traumatizada pierde toda la esperanza. Ve las cosas como muy oscuras. Ve las cosas como sin futuro. ¿Por qué? Porque sus emociones están dañadas, están presas. Y luego dice, y de la sombra de la muerte, irrumpió sus prisiones. O sea que una persona, Pastor Reynoso, usted me quiere decir que una persona que tiene traumas que no ha podido superar es una persona que está presa. Sí, está en la cárcel. Y en la cárcel puede cantar coritos cristianos, puede asistir a una iglesia, puede ser líder de una iglesia y en el peor caso puede ser hasta el pastor de la iglesia principal. ¿Aló? Por eso es importante entender que estas cosas no afectan a ciertos grupos. Esto nos afecta a todos. Y que si usted no logra superar sus traumas, la gente más afectada de que usted no logre superar esos traumas son su familia más cercana. Por eso es importante aprender a salir de ahí. Entonces, ¿cómo sano la vida interior? Ya se lo estoy diciendo. Salmo 107, 13 hasta el 14 lo dice. Clamo a Jehová, Jehová, y confieso mi falta. Y si veo que se me hace difícil, todavía habiendo hecho esto, busco un consejero, una consejera, un hombre, una mujer de Dios que me ayude a salir de ahí a través del consejo bíblico. ¿Por qué? Porque cuando estamos metidos en nuestros traumas, los únicos que nos vamos a dañar somos nosotros. ¿Me están siguiendo? Cada vez que usted ve a un cristiano que dice, no, yo no creo en la gente porque a mí una vez me hicieron esto y esto y esto, ahí hay traumas. No, yo no creo en los pastores porque a mí una vez un pastor me dijo esto, ahí hay traumas. Y los traumas no directamente tienen que ser esas cosas que yo estoy mencionando.
ahí la cosa es más profunda. Ahí la cosa es más profunda. Ellos lo que están tratando es de justificar delante del que le ve el porqué de su comportamiento, para que el otro piense que esta persona lo que está haciendo es cuidándose de cosas malas que ha visto a su alrededor, cuando es una mentira. La persona está mostrando una proyección de cómo vive en su mundo interior y que no lo quiere sacar a la luz y que busca siempre culpables. ¿Ustedes no han visto gente así por la vida? La culpa la tiene aquel, la culpa de mi gracia la tiene aquel, la culpa de mi situación la tiene aquel y aquel y este. La culpa de mi desgracia la tiene mi abuela que nunca tuvo presente. La culpa de mi desgracia la tiene mi papá que nunca tuvo presente. La tiene mi mamá que nunca tuvo presente. La tiene el vecino que un día me habló mal. La tiene fulano. No. La culpa de su desgracia la tiene usted. Porque usted tiene todo el derecho de decir, ¿sabes qué? Yo soy cristiano. Yo soy cristiana. Esto llegó hasta aquí. El diablo no me va a manipular con estas cosas. El diablo no me va a ganar ventaja con estas cosas. Yo decido perdonar porque Dios me perdonó primero. Yo decido romper con esta cadena de traumas que me atan. Aló. Pero la gente débil siempre vive buscando a quien echarle la culpa. Y yo cuando veo gente así, yo trato de ayudarlo, pero cuando yo veo que no se dejan ayudar, digo, Señor, ya yo no puedo hacer más. Porque eso es otra cosa. Hay gente que quieren hacer en el corazón de los demás lo que Dios no está haciendo en ellos. Es Dios quien cambia. Yo no cambio a nadie. Yo lo que soy es uno que predica la palabra, da el mensaje, pero el trabajo lo hace el Señor. Yo soy un facilitador de la palabra. El Señor es quien hace el cambio. Y si la persona no se está dejando cambiar, entonces, ¿qué le hace pensar a usted que yo puedo hacer algo en la vida de esa persona? O que usted lo puede hacer. Entonces, si queremos tener una vida interior sana para poder ser usados por Dios, tenemos que aprender a despojarnos de todo el pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y en este caso ese pecado puede ser traumas, cosas que no has querido entregar. Debes entregarlas. Y ser sincero, ser honesto. Pues muchas veces somos hipócritas hasta con nosotros mismos. Ser sinceros. El trauma lo generó un familiar muy cercano, uno de mis padres. Bueno, pues yo voy a llamarlo y nos vamos a sentar y vamos a resolver esta situación. No a señalar al culpable, sino simplemente a sacar mi dolor y a decir yo os perdono. Pero no somos buenos para eso, somos buenos para señalar y acusar, pero no para restaurar. Y ahí es donde está el secreto de la bendición de Dios. Cuando yo entiendo que tengo este problema, lo causó tal persona, vamos a ir a resolverlo. Eso lo aprendí yo. Esto que yo le estoy predicando a ustedes, lo aprendí con una situación que tuve hace algunos años con una persona. Y llamé a mi pastor y fui con mi pastor a confrontar a esa persona. Y empezamos, no, que tú me hiciste, que yo te hice. Y el pastor nos reprendió y hicimos la cosa en orden. Nos pedimos perdón, resolvimos todo conflicto. Y cuando yo abracé a esa persona, al momento que abracé a esa persona, sentí cómo se fue algo de encima de mis hombros. El pecado que asedia. Y cuando yo sentí eso, dije, ya entiendo. Satanás no me va a ganar ventaja nunca más en el tema de las emociones dañadas. Por eso escribí un libro que se llama Emociones fuera de control. Porque si las emociones están fuera de control, Dios no te puede usar nunca. Dios no te puede levantar nunca. Porque si el mundo interior no está en orden, Dios no puede trabajar en una casa desorganizada. Dios requiere orden para operar en la vida de la gente. A los que nos ven por las redes sociales, que Dios le bendiga en su entrada, salida, acostar, despertar. Si tienes algo contra alguien, si tienes un trauma que es producto de un maltrato que recibiste, de un abuso,
y esa persona vive, busca a esa persona. Dile cómo te sentiste, cómo te sientes. Dile que le perdonas por lo que hizo y verás cómo Dios empezará a obrar en tu vida. Dios le bendiga.